La primera parte de ponerle puertas al campo no tiene un nombre específico, solo albergaba una pequeña sala con lo que yo llamo pequeñas muestras, pequeños ejemplos de nuestra relación con la naturaleza. Pinceladas, no pretende ser exhaustivo para nada el trabajo que hago aquí, no pretendo cubrir todas las posibles formas en las que nos relacionamos con la naturaleza, porque sería absolutamente inabarcable. Bueno, cuando vi esta casa me quedé perplejo. De hecho, mi imaginación creció, empezó a elaborar posibles historias sobre esta casa y en cualquier caso acabó formando parte totalmente de este proyecto porque es una casa totalmente en la parte alta de un barranco de unos 100 metros. Es una pared completamente vertical y estas puertas parece que no tengan otro sentido, y probablemente no lo tienen, sino poder abrirse para echar cosas a este barranco, ¿no? Entonces esta sería nuestra relación de la naturaleza, quizá la más común, o una de las más comunes, probablemente la más habitual, pues sería pues el cultivo, ¿verdad? Del campo. Se trata de un barranco de Finca España en Tenerife y es una pieza que contrapongo con esta otra, en la que parece que están mejor tratadas aquí las especies. Son unas vitrinas del Club Náutico Radar Azul. A mí me recuerda a las historias que me contaba mi padre de la Casa de Fieras de Madrid. Los animales estaban allí en pequeños cubículos, sin apenas espacio para moverse, para hacer nada. No es que el zoológico o los zoológicos en general hayan mejorado mucho eso, pero bueno, hay un cambio, una mejora sensible. Probablemente para nuestra sensibilidad actual ya no es suficiente, pero en cualquier caso aquella casa de fieras era tremenda, ¿no? Y la verdad es que yo veo esta escena de una forma parecida. Entonces, esta primera parte de darle puertas al campo es una parte en la que exploro algunas de las posibles facetas de esa relación bastante tirante con la naturaleza, a la que explotamos, a la que intentamos doblegar de una y mil maneras, que expoliamos, que masacramos, que enfangamos, llenamos de mierda. Es una relación poco sana con la naturaleza. Tras esa primera parte, ponerle puertas al campo toma su verdadera dimensión. Es la parte en la que la naturaleza ya no es nuestra relación, sino una naturaleza más libre, desobservada, a nuestro control o al control que normalmente le pretendemos. Control es una palabra clave en este proyecto porque ponerle puertas al campo es dar puertas, cercar, controlar. Intentamos controlar algo que nos excede de una forma probablemente inabarcable. Y sin embargo, seguimos pretendiendo ser el ombligo del mundo. En esta parte de la exposición, que por ahora es la que más peso tiene, muestro momentos de la naturaleza que no tiene problemas para ocupar ya no solo nuestro espacio, como en esta pequeña pieza, esta pequeña muestra de la pieza grande. Esta vegetación ocupa, pero no es que ocupen el espacio de esta valla, de este poste de luz o de comunicaciones. Un poco lo que surgió, ¿no?, en una pieza que podéis ver en la introducción del vídeo, y que la pieza que denomino un paisaje no tan romántico, que forma, digamos, el kilómetro cero de este proyecto, ¿no? Porque
Esa pieza me hizo ver la naturaleza de una forma bastante diferente a cómo la había visto hasta ese momento. En este caso, por ejemplo, este tríptico, que surgió de una manera casi espontánea en el montaje en el Castillo de San Felipe, de repente tenía sentido este tríptico en una supuesta ocupación de la naturaleza de nuestros espacios. Pues esta primera parte la he denominado sitio, ¿vale? Es como las técnicas de la guerra. Aquí estaríamos ya en invasión, la destrucción. Y esa pieza la he llamado reconstrucción porque en esta pieza la vegetación parece que está reconstruyendo ese espacio ya no habitado por nosotros. En esta segunda parte cuento mi teoría de la naturaleza, pero os la voy a contar más adelante. La exposición en el Castillo de San Felipe, la peculiaridad, las características tan singulares de un espacio como es el Castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz, me planteó el desafío de crear un proyecto bastante más multidisciplinar. Todos son fotografías, pero es verdad que las series que acabé juntando allí que son básicamente tres: Ponerle puertas al campo, The Doors y ¿Quién está dibujando? ¿Quién está dibujando el bosque en llamas? Y la única manera de que un espacio que se divide a su vez en 3 o 4 salas, cada una de ellas muy diferente de las demás, me ofrecía la posibilidad de trabajar como con capas y con facetas diferentes y acercamientos diferentes a un mismo lugar, que era esa relación con la naturaleza. Y también me ofrecía sobre todo la posibilidad de algo que me pareció súper interesante y que creo que si esta exposición la vuelvo a exponer, la vuelvo a llevar a algún otro o algunos otros espacios, me gustaría mantener. Lo que me ha interesado más de esa no primera, porque Ponerle puertas al campo se expuso por primera vez en el convento de Santo Domingo, dentro de la programación de Fotonoviembre de hace unos años, y ahí estuvo una pequeña muestra con algunas piezas de esa parte, ese tronco central del que he hablado en las dos partes anteriores, pero en esta exposición, como digo, pues que había la posibilidad de darle cobertura a dos series que aparentemente no forman parte, pero aparentemente solamente porque a veces cuando uno se da cuenta de qué es lo que lleva fotografiando toda la vida, se da cuenta que hay una relación, que hay una constante y una especie de intuición vital que te lleva a fotografiar determinadas cosas al principio sin saber, pero cada vez con mayor conciencia. Y esto es quizás lo que en esta muestra del Castillo de San Felipe realmente digamos que ya toma una dimensión mayor. Es posible que en futuras exposiciones pues vayan sumándose proyectos que también den vueltas de tuerca a este proyecto. Pero de dos, entra de lleno porque estas puertas, que no son puertas al campo, son puertas al hombre. Pero si estas puertas al hombre no tienen sentido en una exposición que se llama Ponerle puertas al campo, pues claro que lo tienen. Claro que lo tienen porque
las puertas delimitan la propiedad, delimitan la base probablemente de nuestra gasolina para tener una relación tan destructora con la naturaleza. ¿Qué es eso? La propiedad. Las puertas delimitan o nos mantienen a salvo del miedo, y las puertas nos cierran a la luz de la realidad, de la verdad, y nos cierran, nos mantienen en una ceguera de un cambio climático del que somos absolutamente responsables, y que en este caso utilizo estas puertas como esta pieza en concreto, que como todas las puertas de D2 están sobredimensionadas o infradimensionadas. No pretendo una escala real, sino crear de la puerta un objeto de contemplación. En este caso, esta pieza, como digo, se llama templo. Tiene una función quizá triste en esta exposición, pero son puertas de una distopía. No sé si ya vivimos en una distopía, me temo que sí. Pero son puertas en las que son vestigios. En esta exposición quieren ser vestigios de una civilización que ya no existe. Y ahí aparecen, no es el caso de esta concretamente, pero algunas de las otras que están en la exposición son puertas en las que hay determinadas claves de marcas, signos que para hoy en día son comprensibles, cualquiera sabría qué significa, pero cuando ya no estemos, cuando en este futuro que plantea este proyecto planteaba la parte alta en el Castillo de San Felipe, y ya no estamos, pues esos símbolos se convierten en interrogantes, y se abren a la libre interpretación del visitante del futuro de esas puertas. La serie que, a priori por lo menos, está más cogida con pinzas, la serie que no es ponerle puertas al campo y que no es de dos, la serie que más poco a priori tenía que ver con el tronco de la exposición es quién está dibujando el bosque en llamas. Este proyecto se terminó de montar en este mismo espacio, en la Cámara de Espacio Fotográfico, el 28 de julio de 2023. La acabamos de montar y bueno, procedía la inauguración, pero en esas fechas pues no me pareció oportuno y quise posponerlo para septiembre. 2 semanas después empezó el incendio de la isla que arrasó con buena parte de la corona forestal de Tenerife. Es verdad que bueno, el pino canario tiene esa capacidad de regeneración, y buena parte de ese incendio pues se ha revertido. En cualquier caso, de lo que avisaba esta exposición precisamente era de eso, de un incendio, de unos árboles que se quemaban y llamaban a
a otros árboles en un mundo paralelo, en un mundo de otra dimensión o de un espacio que no es el que compartimos, que llamamos tierra, y esos árboles acudían en ayuda de este mundo. Si algo tenía también como característica fundamental este proyecto, surgido a unos pocos días de trabajo en una playa, me fueron surgiendo imágenes y con las imágenes surgió una historia, surgió esta historia que os acabo de contar muy brevemente, y a su vez con las imágenes surgía esa historia. Esto pasó años antes, incluso un par de años antes por lo menos de decidirme a ponerla, y parecía una premonición de lo que iba a pasar, de lo que iba finalmente a pasar. De hecho, las imágenes se tomaron en la playa del Portito de Weimar y el incendio empezó en el monte del mismo valle, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé bastante tocado. En cualquier caso, esta historia, tal y como surgía en mi imaginación, según iba tomando las fotografías, surgía en un momento en el que, desde luego, nosotros ya no estamos. Anterior o posterior. Me inclino a pensar que posterior. Y eso conecta de una forma como una especie de torrente con el proyecto, porque es una naturaleza que nos sobreviene. Y, como digo, esa es una peculiaridad de este proyecto que es rotunda. La naturaleza es muy capaz de sobrevivirnos e incluso más allá de eso, probablemente es muy capaz de quitarnos del medio. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las conclusiones que saco con este proyecto? Bueno, antes de comentaros eso, me gustaría poneros un poco en la situación de alguien que, como yo, con la edad que tengo, vivió como miedo de juventud y de nacer, digamos, a una conciencia de nuestra posición en el mundo, la amenaza nuclear. La amenaza nuclear que luego, más tarde, pareció desvanecerse con la caída del muro de Berlín, del momento en el que yo, como digo, nacía a una posición crítica con el mundo y alimentaba, me acuerdo muchas historias, novelas, cómics, esas primeras historias que luego hemos llamado, creo que luego las hemos llamado distópicas, ¿no? La amenaza nuclear, lamentablemente, con la guerra de Ucrania y con personajes como Putin, como Trump, pues cuesta mucho pensar que esté
que esté superada. De hecho, chapó por aquellos que seguís pensando que es el tema o el único tema del que hay que hablar, porque realmente es así. En mi caso concreto, mi praxis, las series que he sacado en los años, o ni siquiera las series, las imágenes que he ido tomando durante muchos años, tenían que ver con este proyecto. Es algo que me sobrecoge de alguna manera, ¿no? Porque cuando uno mira unas ruinas y cuando uno fotografía unas ruinas, parece que está mirando hacia el pasado. Probablemente parece una visión incluso reaccionaria del mundo en la que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Desde este proyecto que tiene algunas ruinas, seguiré fotografiando. La mirada no es hacia el pasado, sino hacia el futuro. Cualquier puerta de las puertas del proyecto de The Doors, cualquier ruina en la que no hay vestigios, no hay personas vivas en ella, casi nunca fotografío a la gente cuando fotografío espacios semiurbanos en los que aparece la naturaleza. Son fotografías que miran más hacia el futuro, hacia un futuro distópico, que realmente una mirada hacia el pasado. La forma que tengo de ver la naturaleza en este proyecto ha cambiado sensiblemente y probablemente cambió ya el salto, aparte de esa pieza que he comentado al principio, que es un paisaje no tan romántico, ese espacio en el que se crea una especie de túmulos en los que parecen salidos de una película de ciencia ficción, parecen las criaturas creciendo de Alien o de la invasión de los ultracuerpos, parecen algo que desde luego no está reflejado en esos paisajes, en esa historia paisajística del paisaje, ¿no? Esa historia me refiero a la historia de la pintura. La naturaleza como amenaza es la tesis que planteo. Y eso no significa para nada que nuestra relación con la naturaleza deba tensarse o deba ser beligerante, al revés. Creo que la postura correcta es el mayor respeto y no hacer ruido y darnos cuenta de que somos una gota en un mar de hojas, que somos una salpicadura de un brillo en una noche estrellada. Y evidentemente mi trabajo no es el de un científico, es una cuestión de sensibilidad enfrentada a lo que me muestra la cámara y a lo que me voy fijando. Este mar de hierba, este mar de especies que se sobreponen unas sobre otras, que con un poquito más harían desaparecer nuestra civilización, es a la vez bello y aterrador. Eso es lo que trato de mostrar con estas imágenes.